Alejandro Toledo. Señor José Luis Tapia, ¿cómo está? Muchas gracias por ¿Cómo la estás, conversación. Aarón? Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Qué opina de toda esta situación? Bueno, se desprestigia hartamente el Poder Judicial para comenzar, porque debió haber tomado las previsiones para que la señora pues estuviera a buen recaudo, con un policía en la puerta de su casa, esperando la lectura de sentencia y luego pues llevarla a donde corresponde, ¿no? Al centro penitenciario. Y otra cosa, también le da una suerte de, digamos, de evidencia respecto a las declaraciones de ayer Rafael Vela, el coordinador del equipo Lavajato. Hizo una declaración política saliendo de justamente la lectura de sentencia donde se le impone 15 años a ambos. Dijo que no hay intocables. Pero, ¿qué pasó con Nadine Heredia? Y entonces ahí es donde yo veo, ¿no? Digamos, el asilo se lo han dado por esa declaración, justamente declaración política. Entonces la señora le dice, mira, acá está la evidencia de que ellos no son persecutores de la ley, el orden. Es un buen asunto, es un buen punto, porque ellos salieron a decir que el equipo Lavajato ha conseguido una condena. Tranquilamente pudo avalarse en esto Nadine Heredia. Sí, que se consideran ellos perseguidos políticos. Entonces se le ha puesto pues en bandeja de plata este asilo como para que digan pues las autoridades dentro, ¿no? Porque tú sabes quienes comunican esto son los el consejero político de la embajada y le hace un reporte a la Cancillería, ¿no? Quería mencionar también, estimada audiencia, que el salvoconducto fue otorgado en tiempo récord, ¿no? Ni bien se conoció que Lula le concedió el asilo a Nadine Heredia, inmediatamente, a través de diferentes medios, nos enteramos de que el salvoconducto había sido otorgado. Y llama la atención que esto haya sido de manera express y en un gobierno que tiene un premier, Gustavo Eranzen, que fue ministro de Justicia del gobierno de Ollanta-Humala. ¿Tiene algo que ver? Por supuesto, yo lo que veo es el desgaste continuo de la presidenta y está buscando una cortina de humo, por lo menos toda esta semana la va a ayudar a no tocar los temas de fondo que a ella le está preocupando, que es, bueno, el tema primero de las matanzas, que parece que va de frente a la cárcel la señora saliendo de la presidencia. Porque los caballeros la van a perseguir. De hecho, ¿no? Ellos están mandando en la fiscalía, en el Poder Judicial y están tratando de cómo cobrársela. Pero va lanzando sus salvavidas ahí con este salvoconducto rápido, ¿no? ¿Usted cree que la presidenta Dina Boluarte también termine asilada en algún país amigo de ella, ¿no? Dudo, porque ya como se dice, la situación está anunciada, ¿no? Entonces yo creo que los caviares van a estar ahí el 27 de julio, deben estar ahí parados en la puerta esperándole a la señora que salga directo a Palacio. Un asunto, ya que mencionamos a los caviares, que este grupo, liderado por Cateriano, Rosa María Palacios y demás parásitos, en su momento rechazaron que Uruguay le otorgue el indulto al expresidente Alan García, quien no tenía una condena como Nadine Heredia, sino que solamente tenía en ese momento impedimento de salida del país. Tanta fue la presión mediática de este grupo, que no gana elecciones, pero tiene poder, que finalmente Tabaré Vázquez, hoy fallecido, no le concedió el asilo a Alan García. Ahora, ¿acaso hemos visto a Cateriano, a Rosa María Palacios viajando a Brasil, reclamando por qué se le otorgó el indulto a Nadine Heredia? De hecho, pues tú sabes que la izquierda dura y la izquierda blanda, entre ellos se entienden bien, ¿no? Entonces ahí Lula da Silva pues es un presidente que ocupa, digamos, a todo este grupo, tanto caviares, como tú sabes, el Foro de Sao Paulo es bien activo y ha movido sus redes inmediatamente para hacer que este asilo sea una realidad y dejar callados a los caviares, que dentro ustedes saben que los de la izquierda entre ellos se dan duro en épocas antes de elecciones, pero cuando se trata de lanzar a un candidato de izquierda, todos se unen para justamente lograr eso. Claro, lo que queda claro es la doble moral, ¿no? Porque ellos se opusieron a que Uruguay le otorgue el asilo a Alan García, pero ahora están callados en redes sociales o emiten niños pronunciamientos en torno a la concesión del asilo para una condenada como lo es Nadine Heredia a 15 años de cárcel por el delito de lavado de activos. Sí, entonces ahí tenemos que siempre mirar al socialismo, a la izquierda, como un fenómeno internacional. No vayamos a ver solamente con que el Partido Nacionalista, la izquierda, sino que es un grupo que está coordinando permanentemente y lo podemos ver en el último CELAC que hubo en Guatemala, donde hay una serie de, digamos, declaraciones haciéndose, digamos, las víctimas en este sistema que ellos llaman neoliberal, ¿no? Claro, hay un eje socialista, ¿no? De Caracas, conformado por Caracas, La Habana y Brasil. Ahora, ¿cómo queda el Perú al haber
digamos, no reclamado que Brasil le otorgue este indulto, a mi juicio, ilegítimo, porque Nadine Heredia no es ninguna perseguida política, no estamos en ninguna dictadura. Yo creo que debemos, ¿sabes qué, Aarón? Pensar en algo importante, porque realmente estos temas nos distraen de una verdadera agenda que la gente debería estar concentrada, y es hacer una profunda reforma del sistema judicial. O sea, hay que purgar el Poder Judicial, hay que purgar el Ministerio Público, hay que purgar malos elementos de la policía, porque están desprestigiando a la democracia completamente, pues, y entonces las personas van a pensar que la democracia es así, y no es así. Esta es una democracia ilimitada, donde tenemos que ponerle límites al Estado y sobre todo hacer estas reformas profundas, porque esto es lo que está llevándonos a una debacle, a una desinstitucionalización del país, y podemos tener para el año 2026 dos rutas que están, creo yo, así bien marcadas. Una nos lleva de frente a Haití, que es la desinstitucionalización, siempre que llegue la derecha mala a gobernar, o nos lleva a Venezuela, o si es que llega una izquierda dura. Ese es el camino. Yo no veo hasta ahorita candidatos que estén hablando de hacer reformas. Las reformas de tercera generación que tantos... Esas profundas, ¿no?, que se suponía que en los 90 tenía que haberse terminado. Ahí Roberto Busalo escribió un libro magnífico, se llama Las reformas incompletas. Así es. Y eso es lo que hace falta en materia judicial, porque si esto no se arregla, lamentablemente, pues vamos a tener que observar cómo nuestro país se va desintegrando, ¿no? Claro, porque tenemos también ese fenómeno de corrupción que nos atacó al Perú y que muy bien hizo Odebrecht en acoger todo y instalar todo este virus de la corrupción, de corromper a todo el mundo, es porque acá el sistema también está podrido, digamos, ¿no? Sí, tenemos un sistema político llamado estatista, ¿no? Significa que el Estado se enferma y en lugar de estar dentro de sus límites, se agranda cuando uno se enferma el hígado se agranda y empieza a funcionar mal. Y eso es lo que estamos viendo en el caso judicial, que no funciona, la policía tampoco, el Ministerio Público tampoco, no funciona ni siquiera un Ministerio de Economía, que lo que era antes a lo que es ahora, no es nada comparado, ya no le pone frenos a la presidenta y sus gastos de 20.000 millones a Petroperú. Es decir, no, pero ¿qué se tiene que hacer con Petroperú? Es una empresa que genera pérdidas de $1 millón, de $1 millón anuales. ¿Cómo puede ser posible que se le siga inyectando dinero a una empresa quebrada prácticamente, y dinero de todos los contribuyentes que puede ser destinado a seguridad o a salud, que son temas urgentes, y educación, por supuesto? Sí, ahí hay una serie de reformas que hay que hacer, justamente la reforma política, que hay que limitar al gobierno a solamente hacer justicia, seguridad y obras públicas. No tiene por qué ser un Estado empresario, ¿no? No, esa no es su labor, no es conveniente además, ¿no? Porque son 20.000 millones que se invirtió en Petroperú, que puede haber sido 300 colegios de alto rendimiento de 1.000 alumnos cada uno, o 30 hospitales Rebagliati de última generación. Mira, todo eso se ha desperdiciado por salvar a una empresa que está controlada por el sindicato. Eso te lo da, ¿sabes qué? Y quieren ahora utilidades, ¿no? Sí. Y ¿sabes quién te lo da? ¿Por qué hacen eso? Es por la economía social del mercado. Y por este rótulo nefasto de social. Social. Todo lo que tiene social hay que descartarlo, ¿no? Entonces hay que hacer una reforma, primero las 5 reformas liberales, y luego procederemos a hacer la reforma de la Constitución. Pero eso es después, no ahorita, ¿no? Sí, es muy importante también remarcar que Nadine Heredia y Ollanta en ese orden, ¿no? Porque en ese orden gobernaron también, se vendieron como unos políticos socialistas, pero no le hicieron ascos al momento de recibir $3 millones de una empresa privada, como lo es la corrupta Odebrecht. Vamos a ver en un video cómo Barata confiesa esta entrega de dinero de la corrupta brasileña. Yo me acuerdo nomás del monto del señor Humala, que era 3 millones. Yo me acuerdo del monto de la señora Fujimori, que era algo como 1 millón. De la señora Villarán, 3 millones. Pero los otros exactamente no me acuerdo. Estos 3 millones que confesó Barata que le entregaron a la pareja presidencial podría configurarse también como una precoima, ¿no? Porque recordemos que durante el gobierno de Ollanta se le concedió el gasoducto del sur a esta empresa corrupta. Mira, viendo ayer un poco el desarrollo de la lectura de la sentencia, todavía se ve algo que le pudiera favorecer a ellos. Es el dinero probado, o sea, como algo que se ha entregado directamente de fuentes ilícitas a las cuentas. Ese elemento la van a pelear en la Corte Suprema.
O sea que ellos van a buscar acogerse a esa figura de que no han probado, son puros bla bla bla, indicios así de bla bla bla, cuando todavía no han probado eso que ellos le llaman la fuente de origen ilícito. Esa ruta la van a pelear en la Suprema y es posible que le puedan revocar la sentencia. Sí, porque hablamos solamente en este extremo del presunto delito, bueno, ya el delito de lavado de activos en el caso de aportes irregulares. No estamos entrando de lleno al cohecho, que sería en el caso de la contraprestación de esos 3 millones de dólares a cambio del gasoducto del sur, ¿no? Sí, es correcto. Entonces yo creo que esa ruta del dinero, que tiene que ser bien trazada para que haya una sentencia firme, no lo vayan a revocar la medida pues cuando entre ahora a apelación. Pero ya cuando con esta huida de Naín Heredia a Brasil no está confesando prácticamente que es culpable. Sí, eso se llama obstrucción a la justicia, ¿no? No se ha ejecutoriado la sentencia, entonces ya tiene elementos de convicción ahí en los fiscales. Nada más que en el caso de Ollanta va a tener que pelear por otro lado su sentencia porque... Pero no le afectará la huida de su esposa a Brasil. Sí, si es que lo considera organización criminal, por supuesto. Eso no. dijo al final la jueza Coronado. Estaba viendo que había avisos de una organización criminal. Si lo considera así, ¿usted sí cree que lo va a complicar? Creo que sí, ¿no? Hay todos los elementos. De acuerdo. ¿Cómo usted cree que el gobierno de Ollanta Humala y Naín Heredia fue el inicio de la República Caviar? ¿Le abrieron de par en par las puertas a los caviares? No, yo creo que desde Alejandro Toledo. Desde Toledo ahí se vio claramente, pues, después de este gobierno de transición, ese gobierno de transición, antes de Toledo fue la puerta de entrada a los caviares. Y la consolidación fue durante... Y Toledo lo único que hizo fue acomodarse a las circunstancias para ser presidente de la República y les dio todos los poderes pues a García Sayán, que ya lo sabemos hacia dónde va. Y entonces todo esto se ha armado desde el año 2001 y ahí tenemos pues prácticamente 24 años de República Socialista. ¿Y dentro del gobierno de Alan García? También forma parte del socialismo, ¿no? Él es socialdemócrata. De acuerdo, sí, pero ya las consultorías exageradas, donde se aumentó el número de ministerios, yo creo que también fue durante la gestión esta nefasta de los Humala Heredia, ¿no? El país dejó de crecer. Pero ambos, fíjense, ¿no? Cómo es del socialismo de indolente, ¿no? En el gobierno de García se creó el Ministerio de Cultura y en el gobierno de Ollanta Humala el Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social. El socialismo son iguales, nada más que uno más duro y otro más blando, ¿no? ¿Qué fue Pedro Castillo? Pedro Castillo cayó por no darle su voto de poder a los caviares, hay que ser claros en eso también, ¿no? Porque, digamos, igual Dina Boluarte, si en este momento tuviéramos de premier a Mirta Vázquez, ¿qué dirían? O de ministro del Interior a Basombrío, a Gino Costa, dirían que no, que los asesinatos son una percepción y que el Perú está creciendo 4% al año, perdón. Sí, lo que más llamó la atención del Pedro Castillo es haberse asociado con políticos filosenderistas. Ese es su problema, claro. El canciller, sobre todo, no recuerdo bien su... Béjar, es muy conocido. Conocido, ¿no? Entonces, eso ya encendió las alarmas de la clase media que está más pendiente de lo que ocurre, ¿no? En la política, ¿no? El resto de la gente no sabía de esta situación. Entonces la clase media se puso en alerta y dijo, no, este gobierno si sigue así nos va a llevar a una senderización pues, del gobierno total y eso era imposible de detenerlo, ¿no? Porque ya sabemos cómo es la izquierda, ¿no? No para hasta conseguir el poder total, que eso se llama totalitarismo. Claro, y al final Pedro Castillo, torpe como es, dio un golpe de Estado sin el apoyo de las Fuerzas Armadas ni la policía y sin que existan ni siquiera los votos en el Congreso para vacarlo, ¿no? Y de hecho, si él no hubiese estado en el poder, sino Cerrón la hacía. O sea, ten en cuenta de que él viene de la fila de Cerrón porque pusieron a un tipo pues sin mayor instrucción, lo pusieron adelante. Un filoterrorista, ¿no? Sí, entonces él pues le dice tírate al suelo para aparentar, una ¿no? marioneta. Y era una marioneta. Así lo consideraron mucha gente que lo conocía de cerca. Él era el que menos hablaba en las reuniones públicas. Los que hablaban eran los que estaban detrás. Los que estaban detrás eran los que mandaban. Esa era toda la gente con que se rodea en Zarratea, ¿no? ¿Y usted qué opina del gobierno de Dina Boluarte? Como toda izquierdista, siempre tiene el amor por los Rolex, la vanidad de las cirugías plásticas, pero no me parece que sea motivo como para defenestrarla, como para vacarla. Ya estamos a puertas de las elecciones, ¿no? Sí, por supuesto, hay que tratar de mantener la agenda, digamos, de tenerla hasta la señora hasta el julio del 2026, porque eso le va a dar un poquito... Lamentablemente, ¿no? Es así la democracia, nos equivocamos, escogemos la plancha presidencial, estaba la señora oficinista Dina Boluarte,
Y bueno, tenemos que esperar hasta julio de 2026, porque eso va a ser bueno, eso se llama ¿Y por qué la institucionalización. economía, a pesar del gobierno, sigue creciendo? Este año va a crecer 4%. Porque tenemos todavía los fundamentos Tenemos los macros. cimientos de la Constitución del Sí, 93. tenemos ahí el déficit fiscal, que bueno, que está más o menos yéndose a 3%. Tenemos el tema Cuando lo de... ideal es entre 1 y 2. ¿Perdón? Lo ideal del déficit fiscal, ¿de cuánto sería? Máximo 1 y 2%. O sea, el máximo, ¿no? Lo Sí. ideal es que esté equilibrado, o sea, Claro. 0%, ¿no? Pero lo que recomiendan los organismos internacionales. Que esté dentro del rango del 1, siempre es Siempre bueno, 1. ¿no? Eso es una buena calificación. Y además el hecho de tener un Banco Central independiente, tener a Julio Velarde ahí, por lo menos te da una garantía de que no va a haber una política inflacionista, ¿no? Sí, es muy importante. Entonces vamos a una